Un saludo especial para este señor arzobispo de Filipinas por compartir esta mesa de la palabra, compartir la mesa de la Eucaristía que él va a presidir, y a estos compañeros, el nuevo, el Recoleto, el Agustino, compartir este momento. Soy el responsable de la comunidad durante mucho tiempo y tengo una finalidad dentro de la comunidad, porque creo que uno, no mío, sino de todos, sean obispos, sean sacerdotes, sean cristianos bautizados, ungidos por el Espíritu, tenemos la dimensión, la obligación de anunciar la palabra, de predicar, de dejarnos influenciar e iluminar por esta palabra, para que esta palabra de Dios nos transforme interiormente y nos haga hombres y mujeres nuevos en una historia tan oscura y tan corrompida por este momento actual. Y creo que la palabra de Dios tenemos que darle una gran veneración, incluso en la misma existencia, la Eucaristía. No podemos jugar con la palabra. No podemos jugar con la palabra como si esto fuese una historia que el Señor cura lee. No. La palabra es el fundamento de nuestra gran alegría de la resurrección, de la Pascua. Cristo es la palabra del Padre y además María es el Evangelio vivo de Cristo. Estamos envueltos en una palabra que es la palabra de Dios, envueltos en esta palabra que hemos proclamado, que Cristo anunció, y estamos envueltos en una palabra: yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo, en la gran palabra de Dios nuestro Padre, que es Cristo el Señor. Ese Logos es la palabra de Dios. Y estamos también envueltos en una gran verdad, la Eucaristía. Es la palabra encarnada que sirve de alimento para nuestras vidas. Por eso, hermanos, hemos compaginado, hemos puesto, por respeto a los compañeros, también sacerdotes, la palabra sobre el altar, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Y la mesa de la palabra tiene esa finalidad de darle fuerza a la mesa de la Eucaristía. Los discípulos de Emaús, cuando aquel compañero de viaje misterioso les va abriendo los ojos de la fe, dicen ellos: no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras. Y todo eso les llevó a decirle al Señor: quédate con nosotros, que atardece. Y al partir el pan reconocen a Cristo el Señor. Si nosotros no somos solícitos, y además que venimos con puntualidad a la Eucaristía, con un gran sentido de Dios, para escuchar esta palabra, cuya palabra nos tiene que transformar, tiene que arder en nuestros corazones para poder después, en la mesa de la Eucaristía, reconocer que este pan y que este vino, consagrados por estos sacerdotes, consagrado y presidido por un arzobispo, es Cristo el Señor. Por eso, hermanos, hoy esta palabra de Dios que hemos proclamado durante toda la Pascua, como sabéis, seguimos de la mano de San Lucas en el libro de los Hechos. Pero yo os he dicho y lo sigo diciendo que el libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo, porque Él es el que ilumina, el que da fuerza a aquellos hombres y mujeres para anunciar al mundo, a sus coetáneos: Cristo vive, Cristo ha resucitado. Y hoy precisamente tenemos en esta lectura, que ayer ya hacíamos referencia, del libro de los Hechos, capítulo 7, cuando dice la muerte, el testimonio de San Esteban, el protomártir, es el primer mártir de la Iglesia.
y como aquel hombre que en primer lugar les anunció la verdad de sus conciencias, que estaban apartados de ese Dios prometido por los profetas, que eran reacios a la gracia y entonces resistían al Espíritu Santo. Esto nos pasa cuando el pecado inunda nuestro corazón. No dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, que el Espíritu Santo nos transforme en hombres y mujeres pascuales, es decir, en hombres y mujeres nuevos. El martirio del protomártir San Esteban tiene una correlación paralela con el martirio de Cristo, con la cruz de Cristo. Es muy bello. Y como este buen hombre, San Esteban, rebate, les anuncia su pecado y les anuncia la gracia del Espíritu. Y dicen que no eran capaces de mirarle de frente por la dulzura que aquel rostro iluminado por el Espíritu transmitía. Y le rebaten incluso, pero él nos da un ejemplo de un martirio serio cuando dice: Señor, perdónales que no saben lo que hacen. Creo que hoy nosotros también tenemos que aprender del bueno de San Esteban a dejarnos atrapar por el Espíritu Santo, no por lo que digan estos obispos o estos señores curas, ni por lo que digan videntes ni profetas oportunistas del tiempo. No, no. Es el Espíritu quien nos habla a través de la palabra. Y es el Espíritu quien nos habla a través de la Virgen María. María es el Evangelio vivo de Cristo y María es todo un impulso a la evangelización del hombre. María, como esa madre que está siempre al atisbo a ver cómo está este hijo, cómo está el otro, cómo está este país, cómo está el otro. Y por eso, hermanos, creo que hoy la lectura de los Hechos de los Apóstoles creo que es muy importante, donde vemos el ejemplo de un testigo mártir, protomártir. Mártir es testigo de la fe. Y nosotros, queridos fieles, los mismos sacerdotes y los obispos, no digamos, más todavía, por la mitra que llevan, tenemos que ser testigos de Cristo en medio de un mundo que rechaza a Cristo y que rechaza el Espíritu del resucitado, en medio de una sociedad política, de una sociedad totalmente desorientada y de un hombre de este momento de la historia que ha perdido el norte. Cuando el hombre pierde a Dios, pierde el norte de su existencia. Solamente cuando el hombre se deja atrapar por el Espíritu Santo es capaz de descubrir que Cristo vive, que Cristo ha resucitado y que Cristo camina junto a nosotros, como caminó junto a los discípulos de Maús. Y junto a aquellos discípulos encerrados por miedo, se hace presente y les transmite la paz. Aquel Cristo resucitado que les envía el Espíritu Santo para que no estén solos, para que tengan la fuerza de la fe en momentos duros como tuvo el bueno de San Esteban. Hermanos, que esta lectura de San Esteban sea para todos nosotros un ejemplo de cómo tenemos que ser testigos de la fe en medio de un mundo difícil, testigos de la fe con la verdad del Evangelio, no con las premisas o las cábalas que cada uno hace. Es que la Virgen dijo, es que este profeta dice, es que el otro dice. Déjense ustedes de decir tantas cosas y agárrense a este libro, a la Sagrada Escritura. Agárrense a la palabra de Dios, para que esta palabra de Dios les transforme, nos transforme a todos y nos llene del Espíritu Santo para decir al mundo: creemos no en un muerto, creemos en un resucitado que alienta nuestro camino de esperanza y que disipa las dudas que tenemos y que nos invita, nos impulsa
a vivir el testimonio de la fe en la caridad. Si no hay caridad, no hay fe. Entonces no lo dudéis. La gente cree que rezando mucho, con muchas parafernalias, con capillismos y grupos, todo eso, lo tienen todo arreglado. No y no. Solamente cuando un hombre y una mujer se toman en serio a Cristo, se dejan llenar del Espíritu de Cristo, que transforme sus vidas, hay un creyente de verdad, un testigo del Evangelio de Jesús. Lo demás es querer contentar a Dios. No tenemos que contentar a Dios. No necesita Dios nuestro contento. Necesitamos nosotros a Cristo, que nos contente con el Espíritu de la razón de la vida. Pues pidamos hoy esto al bueno de San Esteban, protomártir de la Iglesia. Y el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio a continuación de aquel Evangelio de la multiplicación de los panes. La gente sigue todavía. Y entonces a Cristo le atacan los saduceos, los fariseos, los escribas. ¿Tú qué haces? A ver, dinos, ¿qué haces? Es como un reproche, lo mismo que al bueno de San Esteban. ¿Tú qué haces? Y entonces van aludiendo nuestros padres, el Dios de nuestros padres por Moisés, nos dieron el maná del desierto, y tú, a ver, ¿qué nos das? ¿Quién eres tú? Y cuando Cristo dice estas palabras tan bellas, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Estas palabras claves de este Evangelio perfilan todo el sentido de la historia de la Iglesia y perfilan todo el sentido de la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es un montaje, sino la Eucaristía es una vivencia en torno a una mesa común, unos hermanos reunidos todos y en torno a quién, a María, que es la que preside, diríamos, junto a esta celebración, porque ella es la que está atenta que a nadie le falta el plato de comida. Y ese plato de comida es Cristo el Señor, resucitado. Y el pan de la vida es Cristo el Señor. El maná era una figuración de la Eucaristía que iba a venir. El maná sació el hambre en un momento, después ya se aburrieron de ese pan sin gusto. Pero este pan es el pan de la vida, el pan de Cristo que sacia nuestra hambre para siempre. Y queridos fieles, sin este pan no podemos caminar. Es el pan de caminantes, que vamos caminando hacia el encuentro del Señor. Y este pan, no olvidéis que está envuelto en la palabra de Dios. Si no está envuelto en la palabra, muy mal. Por eso es importante escuchar la palabra, desde el comienzo hasta el final, para que esta palabra nos salve. De pie.